Comunicando Ciencia es una producción de la Universidad Mayor de San Andrés a través del Departamento de Investigación, Posgrado e Interacción Social con apoyo de la Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional ASDI en el marco de la divulgación científica como una responsabilidad social y un deber constitucional de las universidades. Con una población mundial de más de 8.000 millones de personas, la seguridad alimentaria va en creciente deterioro. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, la seguridad alimentaria es posible cuando todas las personas, en todo momento, tienen acceso físico y económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo para satisfacer sus necesidades alimenticias y llevar una vida activa y sana. En este contexto complejo, se promueve la agricultura sostenible como una solución adecuada para aliviar los problemas globales de alimentación. Bolivia, caracterizada por su diversidad en recursos naturales, una inmensa y variada riqueza agrícola, requiere entonces promover la investigación y la adopción de nuevas e innovadoras tecnologías agrícolas. Más aún, ante la reducción de la superficie de cultivos para la producción de alimentos de la canasta familiar, debido a la agricultura extractivista predominante en el país. La Estación Experimental de Patacamaya, dependiente de la Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de San Andrés, está trabajando en soluciones agrícolas sostenibles como son los microvegetales o microgreens. El director de la Estación Experimental de Patacamaya, Wilfredo Blanco, explica el trabajo en la producción de los microgreens y los denominados superalimentos. En Patacamaya tenemos problemas climáticos, principalmente lo que es la helada, que puede llegar tranquilamente a menos 15 grados. Tenemos fuertes vientos, el problema de la sequía, ¿no? Tenemos cerca de 200 milímetros de precipitación al año, es muy baja la lluvia que tenemos acá. Entonces, es un contexto muy difícil para la producción. Por lo tanto, nosotros, desde nuestra especialidad, hemos ido generando innovación tecnológica para producir lo que son los alimentos, en este caso hortalizas, pero hortalizas exóticas, hortalizas que no están en el mercado. El enfoque que tenemos para la producción es justamente producir un alimento sano, libre de agroquímicos, para lo cual se desarrolla lo que son los bioinsumos. En este caso tenemos humus de lombriz, bokashi, compost, biol, té de humus y otros bioinsumos para el suelo, justamente para atacar el tema de fertilidad. Pero también tenemos algunos bioinsumos para controlar plagas y enfermedades. Y justamente tenemos alianza con la Facultad de Bioquímica, con quienes trabajamos el tema de microorganismos eficientes, con los cuales también controlamos algún tipo de plagas y enfermedades. Y últimamente estamos trabajando lo que es la producción de superalimentos, que en este caso tenemos la espinaca morada, la col rizada, y un producto que es muy interesante es el microgreen, que son cultivos de apenas 7, 14 hasta 21 días, que vienen concentrados entre 20 a 30 veces más propiedades nutritivas que los productos adultos. Entonces, toda esta producción de superalimentos los entregamos a lo que es bioquímica y ellos lo analizan, ven qué tipo de nutrientes tienen. Y lo que más nos interesa a nosotros son la cantidad de antioxidantes que pueden tener este tipo de alimentos. La innovación tecnológica introducida en la Estación Experimental de Patacamaya, donde se tiene una temperatura de menos 15 grados bajo cero, pretende constituirse en solución a los problemas climáticos de la región. Bueno, en el tema de innovación tecnológica en la producción de invernaderos, se conoce mucho acerca de los invernaderos más caseros, más comunes que se tienen en el altiplano, que justamente estos invernaderos tienen el objetivo de crear un microclima. Sin embargo, los invernaderos que ya tenemos muy conocidos de Agrofil no nos pueden proteger de los periodos de invierno, ¿no? en la época de helada, porque como en este ambiente nosotros tenemos menos 15 grados en Patacamaya, en los invernaderos normales pueden llegar a menos 5, menos 6 grados, que es una temperatura mínima muy mala para los cultivos porque directamente los quema. Entonces, lo que hemos hecho acá en Patacamaya es
tener los invernaderos normales de los productores, pero empezar a generar nueva tecnología y ir probando otros tipos de invernaderos, hasta que hemos llegado a un invernadero ya que es diferente, que ya esto es una innovación tecnológica. Este invernadero se llama un Walipini, está hecho a 3 metros bajo tierra, donde podemos tener esta producción, esta vegetación durante todo el año. Directamente ya no nos afecta la helada, entonces podemos controlar lo que es el tema de la helada, pero también la humedad. Como tenemos un sistema de desregulación automática de las plantas, en este sistema se utiliza poca cantidad de agua. Entonces, en este ambiente del Walipini podemos solucionar el problema de la temperatura, podemos solucionar el problema de falta de agua, pero también el problema de los vientos. Como pueden ver, estos invernaderos están hechos en base a policarbonato. Entonces el policarbonato es más resistente a los vientos que son muy comunes en esta zona. Entonces directamente esta infraestructura es una solución a los problemas climáticos que se tienen en la región, pero además si nosotros pensamos en qué cultivos vamos a colocar acá, ya estamos innovando con lo que son los cultivos exóticos y la producción de superalimentos. En criterio del docente investigador del área de producción orgánica de hortalizas y manejo de bioinsumos de la estación de Patacamaya, Wilfredo Blanco, los cultivos que en este Walipini se pueden realizar se adecúa a diversos cultivos con adecuada temperatura. Bueno, lo interesante de esta innovación es que se puede adecuar a muchos cultivos, pero principalmente a productos de fruto. Pero además podemos producir otros cultivos como paprika, pimentón, pepino, cultivos que prácticamente necesitan una cantidad adecuada de temperatura. Entonces también se puede producir frutilla y otro tipo de cultivos que necesitan realmente una temperatura muy alta para que puedan producir de manera normal. Pero, ¿qué son los microgreens o microvegetales? Nelly Danina, docente investigadora del Instituto de Investigaciones Fármaco-Bioquímicas de la UMSA, explica. Los microgreens se consideran microvegetales. Entonces, por ejemplo, cuando cuando se pone a cultivar una determinada semilla, por ejemplo el de acelga, o el de zanahoria, entonces estas semillas van a germinar y luego van a tener un desarrollo. Para que se considere microgreens, ese desarrollo generalmente es alrededor de 2 semanas. Entonces, hasta que desarrolle las primeras hojas verdaderas, entonces ahí ya se puede cosechar. Entonces, a eso se denomina microgreen o microvegetal también. Entonces, hay estudios en donde demuestran que estos microvegetales podrían tener más efectos o una mayor concentración de compuestos nutricionales y también compuestos bioactivos respecto a sus contrapartes maduras, ¿no? Entonces, en este momento, en la Estación Experimental de Patacamaya, se están cultivando varios microgreens. Por ejemplo, se tiene espinaca, zanahoria, rabanito, acelga, quinoa, ¿no? Entonces, como es un cultivo corto, entonces solo se necesita como 2 semanas para poder cosecharlos, entonces, y ya está disponible para poder ser consumidas. El proyecto de producción de microvegetales es ejecutado entre las facultades de Agronomía y las facultades de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas a través de la Estación de Patacamaya y el Instituto de Investigaciones Fármaco-Bioquímicas respectivamente. La estación experimental trabaja en el cultivo de microvegetales de diferentes semillas y, posteriormente, en el Laboratorio de Biotecnología de la Facultad de Farmacia se evalúa y analiza las propiedades funcionales y nutricionales de estos vegetales, explica Nelly Danina. En este proyecto estamos intentando obtener microgreens a partir de especies nativas, por ejemplo, como es la quinoa, ¿no? Entonces, el objetivo de este proyecto, en principio, es el cultivo de estos microgreens y luego, posteriormente, el análisis de los macronutrientes y compuestos bioactivos que podrían tener estos y contrastarlo con sus partes maduras o con las partes adultas. El proceso de evaluación de las muestras, macronutrientes y los compuestos bioactivos presentes en los vegetales se desarrolla en los laboratorios del Instituto de Investigaciones Fármaco-Bioquímicas. Nos envían las muestras acá a la facultad, nosotros inmediatamente las procesamos, llegan las muestras frescas, las liofilizamos y luego las pulverizamos para almacenarlas y luego proceder a su análisis. Entonces aquí yo tengo varias muestras, tanto de microgreens como de contrapartes adultas. Por ejemplo, este es un microgreen de espinaca morada y esta es la forma adulta. Entonces,
Visualmente se puede observar una diferencia, ¿no? Pero lo que nos interesa a nosotros es ver si aquí tenemos como el microgreen y la planta adulta, entonces ver, por ejemplo, en este caso, cuál de los dos tiene mayor cantidad de macronutrientes, hablando de proteínas, carbohidratos y lípidos. Y también estamos enfocados en el análisis de compuestos bioactivos. Entonces, ver cuál de estas dos muestras posee la mayor cantidad de compuestos fenólicos, sobre todo, que eso es lo que estamos desarrollando, ¿no? Evaluar la cantidad de compuestos fenólicos y por ende la actividad antioxidante que podrían tener estos microvegetales. Los compuestos fenólicos son compuestos bioactivos, están presentes en mayor cantidad en las frutas, en las verduras, ¿no? Entonces no sé si alguien ha escuchado la palabra antioxidantes, tienes que consumir antioxidantes, ¿no? Entonces estos compuestos fenólicos tienen esa actividad de ser antioxidantes que nos ayudan a nosotros, por ejemplo, para poder retardar el daño celular, por ejemplo, el envejecimiento. Los compuestos fenólicos se encuentran en muchos alimentos y tienen propiedades antioxidantes. Porque si hablamos de compuestos fenólicos, estamos hablando como más de 200.000 compuestos, entonces hay compuestos que son específicos de una determinada especie, por así decirlo. Por ejemplo, no sé, se me viene a la mente el repollo morado. El repollo morado, esa característica morada que tiene, se debe a que tiene compuestos fenólicos que se denominan antocianinas. Entonces, estos ya están bastante reportados, que son saludables para la salud y demás, ¿no? Según la investigadora de farmacia y bioquímica, se están trabajando con 10 variedades de microvegetales. En el proyecto está contemplado trabajar con 10 especies o con 10 variedades de microgreens, entre ellas está la quinoa, que se está incluyendo. Luego está rabanito, espinaca, albahaca, zanahoria. Entonces ya tenemos algunos resultados de la zanahoria, de la albahaca, ¿no? Y de la espinaca morada y demás. Entonces, o sea, tenemos el resultado como microgreen, pero todavía nos falta obtener el resultado de la contraparte madura. Los microvegetales, conocidos también como superalimentos, contribuyen a la seguridad alimentaria, según Nelly Danina. Se los denomina como superalimentos justamente porque se ha evidenciado, ¿no?, en otros estudios que estos microgreens podrían tener entre 10 o hasta 20 o hasta 50 veces más concentración de ciertos compuestos respecto a sus contrapartes maduras, ¿no? Entonces, no solo en los nutrientes, no solo van a presentar más contenido de proteínas, carbohidratos o lípidos, sino también hablando de los compuestos bioactivos. Entonces, en este caso, se ha visto, por ejemplo, como le mencionaba al principio, las especies que más se han estudiado son estas hortalizas que son de la familia de las brasicas, pues repollo, el coliflor, el brócoli, ¿no? Entonces se ha visto que en los microvegetales de estas hortalizas contienen una mayor cantidad de compuestos bioactivos sobre todo. Entonces por eso se los denomina como superalimentos. Lo que nosotros indicamos igual en el proyecto de que esto ayudaría a la seguridad alimentaria porque tendrías una hortaliza o una verdura a lo largo del año, ¿no? Y además por su fácil manejo, en el tema de que no se requiere suelo, o sea, grandes extensiones de suelo, no necesitas tener como un huerto, ¿no? Y también las cantidades de agua que se necesitan no son enormes como si tuvieras un huerto y tendrías que estar regando cada vez. La infraestructura y el equipamiento es el adecuado para estos estudios. Justamente ahí tenemos un equipo que nos ayuda a determinar el contenido de proteínas, ¿ya? Entonces tenemos varios equipos que nos permiten poder realizar como la determinación de los principales macronutrientes, hablando de proteínas, carbohidratos y lípidos, y estamos implementando poco a poco esto de los compuestos bioactivos. Entonces tampoco se necesita como equipos muy sofisticados para poder realizar esta primera parte. Este proyecto genera tesis de pregrado, como es el caso de la universitaria Melina Quispe Valero, de la carrera de Ingeniería Química, que trabaja en la línea de investigación de los microvegetales. Entonces, mi proyecto se va más dirigido a cómo podemos preservar estos microgreens, ya que al ser cultivos de corto periodo de tiempo de vida, entonces mi proyecto se centra en alargar este tiempo de vida aplicando un método de deshidratación, que va a ser el deshidratado solar. Entonces, este deshidratado, aparte de ser sostenible por el tema de que utilizamos energía solar, energía renovable,
va a apoyar al tema de alargar la vida útil de esos productos, y también vamos a hacer, se va a hacer el análisis de los compuestos bioactivos y la caracterización nutricional que vayan estos cultivos perdiendo, o si es que se pierde, en qué porcentaje se están perdiendo con este deshidratado. La innovación tecnológica en cuanto a cultivos agrícolas en la Estación Experimental de Patacamaya tiene resultados no solo en el ámbito de cultivos agrícolas, sino también en otros, como el ecoturismo. Este centro agrícola es parte de una ruta agroecoturística, explica el director Wilfredo Blanco. Hablando un poquito de esta ruta agroecoturística, ya hemos tenido visitas de diferentes instituciones y hemos podido notar que tenemos un gran potencial. La Estación Experimental de Patacamaya tiene 6 áreas bien definidas, las cuales pueden mostrar un potencial para la zona, ¿no? En el área de ganadería, por ejemplo, tenemos lo que son los animales, los camélidos, que son las llamas que están siendo mejoradas. Luego tenemos el sector de ovinos, donde tenemos las ovejas ya mejoradas. Luego tenemos los cuyes, ¿no? Que son pequeños roedores que también está empezando a crecer el mercado para el consumo de la carne de ese animal. Entonces estas 3 áreas forman lo que es el área de ganadería junto con la producción de forrajes. Obviamente tenemos 2 docentes que están produciendo forrajes a campo abierto que van a abastecer el tema de alimentación de los animales. Tenemos un docente encargado de lo que es la transformación de quinoa. La quinoa como tal, como producto bruto, se puede vender hasta en 500 bolivianos el quintal. Pero si nosotros lo transformamos, podemos tener 1.000 hasta 2.000 bolivianos de un quintal. Entonces es lo que también queremos mostrar a los productores de esta región, que es muy importante entrar al sistema ya de comercialización, pero también de industrialización, si se quiere, de transformación de lo que es el grano de la quinoa. Últimamente también estamos trabajando con lo que es la quinoa como consumo como hortaliza. Las hojas de quinoa, existe mucha investigación que indican que tienen más propiedades nutritivas que el grano mismo. Entonces, como la quinoa es un cultivo de 6 meses y justamente estamos teniendo problemas de sequía y las siembras se están atrasando hasta el noviembre, entonces justamente cuando estén en grano lechoso van a llegar a lo que es la época de helada. Entonces hay muchos productores que tienen varias pérdidas por este problema de la helada. Entonces para evitar esas pérdidas también se puede realizar el uso de hojas de quinoa, ¿no? Entonces es lo que mostramos en esa área también. Luego tenemos lo que es el área de bioinsumos, donde estamos produciendo humus de lombriz, y aquí se aceptan muy bien lo que son los residuos de cocina, todos los desechos de la ciudad, tanto de frutas, de los mercados, porque acá nosotros los reconvertimos, ¿no? Les damos a la lombriz y podemos obtener un humus muy rico en nutrientes que nos puede servir para la producción de estos alimentos. Posteriormente tenemos acá el área de lo que es horticultura, donde tenemos los invernaderos y otro tipo de producción, donde se puede mostrar al visitante toda la riqueza de los nutrientes que tenemos en forma de hortalizas, ¿no? Y finalmente tenemos también un área de cementerio de maquinaria agrícola. Como les indicaba, la estación data de los años 60. Entonces hay maquinaria agrícola que se ha ido descartando en el tiempo y lo tenemos almacenado en un lugar donde podemos contar la historia desde la década de 60, 70, 80, qué tipo de maquinaria se utiliza en toda esa época, ¿no? Y finalmente tenemos un sector de la laguna donde tenemos lo que es la forestación, un área verde misma, y podemos ahí hacer un espacio de recreación para la gente que nos visite. Finalmente también tenemos un servicio de alimentación donde se utiliza todos los productos que tenemos en la estación para ofrecer una dieta diferente al que nos visite, ¿no? En la estación se aplican tecnologías que promueven cultivos sostenibles, comenta el director. En cuanto a las tecnologías que estamos aplicando en la Estación Experimental Patacamaya, como tenemos poca cantidad de agua, la mayoría de nuestros cultivos están con sistemas de riego por goteo. Entonces tratamos de utilizar de la manera más eficiente la poca agua que tenemos. El otro tema es que nosotros estamos diversificando la producción. No nos concentramos en una variedad comercial como se hace en la mayoría de los productores. Tratamos de recuperar especies nativas, tanto en papa, en quinoa y en otros cultivos, y nuestra idea es diversificar la producción. Y por otro lado también tenemos animales, en este caso animales que estamos mejorando cada año, que tengan mayor conversión alimenticia. Esto significa que consuman menos alimento y puedan darnos el producto, la carne, en menos tiempo. Pero también adecuándonos a lo que es la tecnología, ya tenemos un sistema de control de las variables mediante QR,
Entonces todas las plantitas que están siendo evaluadas ya tienen un sistema de QR mediante el cual ya se puede entrar al sistema y se puede llenar los datos en el celular. Ya podemos ir generando innovación tecnológica para recolectar datos de las plantas. Y por otro lado, recién el INIAF ha instalado un centro acá una estación meteorológica, la cual nos permite conocer en qué condiciones ambientales estamos realizando nuestras investigaciones, pero también nos permite predecir qué va a suceder en una semana. O sea, podemos adelantarnos a los acontecimientos, ya sea de heladas, de vientos y también de inundaciones. El producto que genera ingresos para la autosostenibilidad parcial de la estación es el humus de lombriz, un abono que se obtiene a partir de los desechos orgánicos reciclados por las lombrices. Bueno, el producto estrella que tenemos en la estación, si se quiere, el que nos puede dar mayor dinero, es el abono del humus de lombriz. Es un abono orgánico que los insumos que se necesitan son residuos de las cosechas, los residuos de la cocina, los residuos de los animales. Entonces, como tenemos llamas, ovejas, cuyes, todo lo que producen nuestros animales lo llevamos a la lombricultura. Los desechos de estas plantas, en la cocina también tenemos cerca de 50 comensales, los cuales generan residuos orgánicos, y también en algunos momentos vamos al pueblo, en Patacamaya, recogemos los desechos de las ferias, lo que producen los que venden frutas y verduras, y con todo ese material, también algunos estudiantes que vienen a hacer prácticas acá, nosotros les pedimos que traigan desechos de la ciudad. Con todo ese material podemos generar lo que es el abono, el humus de lombriz. Y este abono es muy interesante porque lo estamos aplicando en la mayoría de nuestro sistema de producción, pero la forma de producir el humus de lombriz es muy sencilla, es a campo abierto, no necesita ningún tipo de estructura, ¿no? Solamente las lombrices que ya están adaptadas a este ambiente y que pueden ser muy fácilmente criadas en el altiplano, lo cual fácilmente cualquier productor lo puede adaptar. Entonces, nosotros también vendemos lombrices para que un productor lo pueda adaptar en su zona. La práctica de la agroecología es un objetivo fundamental de la estación. Justamente la agroecología es la que propone la diversificación de la producción, o sea, no trabajar solamente con una variedad de papa, la que es más comercial, sino recuperar todas las variedades nativas, ya sea en granos, en quinoa, en amaranto o en especies de tomate, ¿no? Nosotros conocemos dos, la que es redonda y la que es ovalada. Sin embargo, existe más de 20 variedades de tomates. Entonces, lo que la agroecología propone es recuperar todo lo que son las variedades, pero principalmente lo que se propone es manejar el ambiente, o sea, evitar el uso de agroquímicos, manejar todo lo que tenemos, insumos locales, para convertirlos en abono, en material nutritivo para las plantas, pero también a partir de ellos generar bioinsumos para controlar plagas y enfermedades. Si nosotros controlamos todo ese sistema de producción y además producimos nuestras propias semillas, nuestro sistema de producción va a ser sostenible, tanto para nosotros como para los productores. No vamos a depender de insumos externos. Eso es a donde nosotros queremos apuntar como estación. Y gracias a la alianza que tenemos con diferentes instituciones, principalmente lo que es la Facultad de Bioquímica, nos permite desarrollar mayor tecnología y nos permite alcanzar mejores investigaciones. Principalmente esta tecnología tiene que ser replicada con los productores y es donde nosotros tenemos mucha deficiencia porque no tenemos un presupuesto dedicado para nosotros ir a las comunidades. El beneficio final va a ser el consumidor, que va a contar con alimentos sanos y nutritivos. Marcelo Pacheco, doctorante en la Universidad de Uppsala, Suecia, del subprograma Dinámicas de Género, Cambio Climático y Migración Interna del programa UMSA-ASI en la disciplina de Psicología Cognitiva, comenta la importancia del diálogo entre investigadores de distintas disciplinas para enfrentar los efectos del cambio climático en el ámbito de la seguridad alimentaria. Estudiar a partir de la seguridad alimentaria cómo cambian los patrones de migración, ¿sí? A partir de la generación de nueva tecnología ecoagrícola, digamos, cómo cambian los roles de género, si se mantienen, digamos, los mismos roles entre varones y mujeres o si nacen otros nuevos. Entonces hay mucho potencial, no solamente descriptivo, sino también aplicativo. Marco Antonio Patiño, docente investigador de la Estación Experimental, encargado del área de transformación y producción de quinoa, expone que los municipios de Humala, Patacamaya y Sicacica del departamento de La Paz aportan con el 13% de la producción de este grano andino, en tanto que Oruro y Potosí con el 87% de la producción total a nivel nacional. La quinoa ya se lo empieza a cultivar desde el mes de noviembre. Antes era octubre,
pero por estos eventos climáticos, todo eso ha tenido que cambiar ya su época de siembra. En noviembre, pero es la fecha, el límite, en donde sí o sí se tiene que sembrar para que se considere sobre todo las lluvias de diciembre. ¿Ya? Entonces en noviembre se la siembra, luego bueno, hay una fase de casi 160 o 150 días en donde sí se los tiene que hacer tal vez el aporque, el tema del raleo de las plantas que tal vez no son la quinoa, y luego ya uno ya se dedica luego al corte, a trillarlo, después a ventearlo y luego bueno, traerlo acá para, tenemos unas máquinas para la escarificación de la quinoa como tal, lo lavamos, lo secamos de una forma artesanal porque también eso es lo que queremos mostrar, de que no esté con tanto químico para lavarlo, etc. Y luego ya poderlo exponer al consumidor final. Patiño explica las variedades y ecotipos de quinoa que se producen en esta región. Tenemos a nivel de la estación y también en todas las comunidades, ellos tienen diferentes variedades y ecotipos que son considerados como quinoa roja, pero la élite, la que el consumidor prefiere por el momento es la hachagrano, ¿no? Por tener de que tiene menor cantidad de saponina, de que su grano es más grande, etc. Pero después hay la Curmi, la Santa María y una diversidad de ecotipos con los 3 hermanos, 5 dedos, que nos pueden ayudar a nosotros para poder generar un mejor valor agregado en función a sus cualidades y sus características, tanto culinarias como también fisiológicas, ¿no? Ya desde el germinado, nos dice que el germinado de quinoa nos aporta el 8%. Los microgreens, que también acá se los produce, ya tienen un aporte mucho mayor. Consideran estudios preliminares que incluso puede tener un valor proteico del 28%. Ese mismo rango nosotros los podemos obtener en la hoja de quinoa. Antes de la prefloración, que también ya hay estudios en esto, la hoja de quinoa, que tranquilamente es un sustituto, o no sé si es que el sustituto fue la espinaca que ha sustituido a la hoja de quinoa. Aquí en las comunidades la consumen, se le llama chihuahua, ¿ya? Pero esa cantidad, imagínese usted, de 28%. Luego ya en grano, 18%. Con lo que nosotros hacemos acá la transformación con el pop de quinoa, que es que los jóvenes y el mercado nos pide, ahí baja de un 8 a 6%. Pero si solo hacemos esa diferencia del 8, 28, 18, 8, eso es lo que nos aporta este grano de oro. La Estación Experimental de Patacamaya de la UNSA trabaja en interacción con los productores de las comunidades e instituciones regionales y nacionales del sector de los alimentos. Investigadores de este centro agrícola comentan que se trata de promover una sinergia entre los saberes locales y el conocimiento generado por la ciencia. Hemos invitado a la institución EMAPA, a Granos Andinos, al SENASAC, a PROIMPA, a PROSUCO, al Banco de Desarrollo Productivo, a los gobiernos municipales, y con ellos hemos ido coordinando cómo podemos nosotros organizarnos para que efectivamente el productor se sienta satisfecho con la asistencia técnica integral que le vamos a brindar, y también, bueno, pues las instituciones públicas confíen en cómo nosotros como universidad podemos hacer el despliegue de los estudiantes y de los docentes. ¿Para qué? En ese entonces era para precisamente ganarnos el certificado de orgánico. Casi 1.700 hectáreas han sido certificadas producto de este relacionamiento interinstitucional que hemos logrado. Este año es lo propio, entonces estamos organizando, quizá hay algunas otras instituciones ya acabaron su proyecto y se fueron, pero estamos nuevamente retomando. Acá estamos trabajando estrictamente con el programa Granos Andinos, a los cuales también hemos brindado un servicio. Se ha capacitado a cerca de 32 técnicos en la pasada gestión, y hace 2 semanas atrás a 25 entre técnicos y productores. Ellos también nos brindan su apoyo, brindándonos las clases para el proceso de desarrollo de capacitación directamente a los productores. Hace 3 semanas atrás se graduaron 53 productores y productoras de 3 municipios, del municipio de Patacamaya, Humala y sobre todo de Sicacica, como expertos productores de quinoa orgánica. Y para nosotros ha sido una enorme satisfacción y un nuevo desafío, porque los productores manejan tecnología básica, saben lo que es el cambio climático, saben cómo este cambio climático puede ocasionar problemas para los cultivos y también para la parte económica de ellos, y sobre todo, pero saben cuestionar al investigador y a los tomadores de decisión.
La Estación Experimental de Patacamaya es uno de los 4 centros de formación práctica con los que cuenta la Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de San Andrés. Se encuentra ubicada en la provincia de Aroma, municipio de Patacamaya, distante a 104 kilómetros de la ciudad de La Paz. El trabajo de este centro de investigación científica y aplicada en el rubro agropecuario tiene varios desafíos en el contexto de la necesidad de implementar prácticas agrícolas sostenibles que reduzcan y mitiguen los efectos del cambio climático y la profundización de las desigualdades alimentarias. El beneficiado final va a ser el productor, el consumidor, ¿no? El consumidor va a tener alimentos sanos, nutritivos y de calidad. Eso es a donde queremos llegar finalmente y de esa manera podemos aportar a la seguridad alimentaria de nuestro país.